Bueno, pues ya está aquí el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Muy buenas tardes, don Pedro. Muy buenas tardes. Quería que usted es que estaba concentrado buscando las notas del pleno de ayer. Discúlpeme usted y los televidentes. Bueno, don Pedro, le hemos llamado, sobre todo porque ayer hubo un polémico pleno en el Cabildo de Lanzarote. Decir polémico pleno en el Cabildo de Lanzarote, pues la verdad que decir poco, porque normalmente de último, la mayor parte de los plenos son polémicos en el Cabildo de Lanzarote, dada también la situación de minoría en la que se encuentra usted. Pero ayer se aprobaba algo que algunos consideran grave, otros consideran que es muy positivo para Lanzarote, y es que se aprobaba, para que todo el mundo lo entienda en términos efectivos, que es que una subida salarial para, entre otras cosas, se aprobaba una subida salarial para los trabajadores de los CAT. Ustedes, el gobierno se ha negado, pero lo cierto es que como la mayoría en el Cabildo hoy está en la oposición, han logrado sacar ese punto y tres más que después lo comentaremos. Y lo que la gente le gustaría saber, porque yo he oído a usted decir que usted en principio no va a elevar al Consejo de Administración ese acuerdo. Y dos puntos más a aprobar, no tres sino dos. Sí, voy a llevar al Consejo de Administración ese acuerdo, de hecho lo convocaré mañana para la próxima semana. En puridad, lo que se aprobó ayer es una propuesta de resolución de la huelga, que entre otras cosas, porque tiene 10 puntos, supondría decir de los tres informes con los que se votó ayer esta propuesta de servicios jurídicos, de recursos humanos y de la propia intervención, este último muy importante porque la propia oposición supeditaba la ejecutividad de su acuerdo al informe favorable de intervención y este es a todas luces desfavorable, tal es así que nosotros prácticamente lo leímos más que interpretarlo, tanto el consejero de Hacienda como yo, y pedimos a la interventora que nos corrigiese si era errónea nuestra interpretación, cosa que no hizo. No solamente no hizo, sino que al final del pleno agradeció no hacerla intervenir para corroborar lo que sí me corroboró de viva voz, que habíamos interpretado correctamente su informe negativo a que se anticipe una propuesta, y con esto termino la respuesta, que vendría a suponer una subida salarial que contraviene la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que no se puede hacer, según la interventora, que se debe esperar a las sentencias de las demandas individuales, como ha venido defendiendo la Dirección de Empresa, y que supondría un acuerdo nulo del pleno derecho, a decir de la totalidad de los juristas de los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote que suscribieron el informe, que lo dice de manera taxativa, lo digo, porque algunos medios ponen esa interpretación en mi boca o en la boca del gobierno, y no es así. Esto es una transcripción literal del informe de los servicios jurídicos, es decir, y estos son propios, hombre, cuando son ajenos se ponen en tela de juicio, cuando son propios se ponen en boca del gobierno. Pues mire usted, no, los servicios jurídicos dicen que el acuerdo plenario aprobatorio es nulo de pleno derecho, y por lo tanto, yo sí que voy a someter a la consideración del Consejo este acuerdo nulo de pleno derecho para trasladarles eso, que es nulo de pleno derecho, que tiene informe negativo. ¿Porque está obligado a hacerlo? ¿Está obligado? Bueno, yo creo que es mi deber, si no mi obligación, desde luego, creo que también, está el traslado del acuerdo plenario al Senado. ¿Y si se aprueba? ¿Se iría contra la ley? ¿Contra esos informes? No, vamos a ver. Esta ya entra en otras consideraciones que tienen que ver con la oferta que ayer hice al Pleno. No se va a aprobar. En todo caso, si el Consejo lo aprobase, ya se barajó en el último Consejo de Administración, al que la oposición no asistió, a sabiendas de que allí están en minoría y quien está en mayoría es el Gobierno, esta eventualidad. Y ya los servicios jurídicos nos indicaron que ningún pleno puede mandatar, donde hay responsabilidades personales en un Consejo de Administración, a ejecutar un acuerdo nulo de pleno derecho e ilegal. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, es como si el pleno del Cabildo, lo estoy exagerando, dijera, hay que matar a Pedro Sanginés, acuérdese, en el Consejo de Administración. Y entonces tuvieran que acordarlo. Efectivamente es una exageración, pero se entiende el símil. El Pleno ha acordado, por cuestiones políticas, un acuerdo ilegal y pretende imponerlo a un Consejo de Administración que no lo va a aprobar. Todo lo más, lo que nosotros haremos es cumplir con el compromiso solemne que ayer asumí cuando he dicho y sostengo que el principal responsable, todos lo son,
en la oposición, pero si hay un partido responsable, ese es el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque conformaba parte del gobierno y ha utilizado la huelga como pretexto para romper este gobierno y poner en tela de juicio otros. Supongo que también hoy tendremos ocasiones de hablar de esto. Jorge, si me permite, el presidente, yo creo que el mejor ejemplo es el de Cataluña, que parece que las mayorías están legitimando decisiones que van contra la ley. Bueno, como decía, no lo digo yo, lo contó el cabeza de lista y algún otro consejero en presencia de consejeros de distintos grupos del gobierno, que ellos tenían un problema con su congreso y con los votos de muchos trabajadores de los centros turísticos en el seno de ese congreso. Yo creo que por eso accedimos a devolverle una parte del dinero que se le estaba devolviendo en un acuerdo que fue adoptado por unanimidad prácticamente de todo el Consejo, salvo el Comité de Huelga y Somos, que se abstuvo. Lo votó a favor Benjamín, el de Ciudadanos, lo votó a favor el PSOE, lo votaron a favor todos. Finalmente cambiaron de parecer. ¿Votó a favor exactamente, don Pedro, porque la gente se hace un lío? ¿Votó a favor de que ese pleno? De un acuerdo que llevó la dirección del Consejo de Administración en la que se accedía de los 10 puntos a prácticamente a todos ellos, salvo aquellos que suponían anticiparle lo que sería una subida salarial. Y han cambiado y ahora quiere que se le pague. Muy complejo. Sin embargo, también se aprobó devolverle una cantidad que entendíamos pudiera ser interpretable, que en ejecución de sentencia sería factible, pero ahora los informes dicen que ni siquiera tampoco eso. Ni eso. Es decir, lo que vienen a decir los informes, aunque algún medio ha interpretado, los amigos míos, los de siempre, que lo que dicen los informes es que tan ilegal era una propuesta como la otra. No, mire usted, no. Lo que dicen los informes, o vienen a decir, es que la propuesta del Comité de Huelga y la oposición es ilegal y nula de pleno derecho, y que también la que hizo la dirección de empresa era excesivamente generosa, por cuanto ni siquiera eso era posible. Yo creo que ahí hubo, bueno, un gesto de José Juan Lorenzo, de Tedei. También es verdad que ya entonces aprobó supeditado también. ¿Y usted, don Pedro, por qué no le da todo lo que piden los trabajadores y así ya la oposición no tiene ningún... Pues a usted que le cuesta, no es dinero suyo, es dinero al fin y al cabo de, bueno, pues de todos los lanzaroteños. Para empezar, porque es ilegal, porque es nulo de pleno derecho y porque no puedo hacer eso como no pudo hacerlo y se negó a hacerlo don José Juan Cruz, que ahí viene el papelón, todavía no he terminado de responderle. El único modo que yo he puesto sobre la mesa como oferta para que se ejecute ese acuerdo. Don José Juan Cruz se negó, se ha negado, y esto se lo tendrá que explicar a los trabajadores del Hospital Insular, a pagarles lo que piden, con una diferencia y con una similitud. La similitud es que tiene informes negativos, para que se haga por las mismas razones, porque se incumple la ley de presupuestos generales del Estado. La diferencia es que en el caso del Hospital Insular es lo que acordamos en pleno, tienen razón y queremos pagarles, pero no podemos porque los informes nos lo impiden. En este caso, también nos lo impiden los informes, no es lo que pactamos, no tenemos la voluntad de pagarles, además sería injusto. Sin embargo, por razones políticas, las que antes decía de su Congreso, a decir de ellos, esto no me lo invento yo, hay muchos testigos de esto. Por eso les digo que yo sí estoy dispuesto, si ellos están dispuestos a asumir la responsabilidad personal de ejecutar un acuerdo nulo de pleno derecho y contra los informes de intervención, a delegar en el seno del Consejo de Administración esa responsabilidad en su secretaria general, que la pueden designar representante del Partido Socialista, o en su defecto, también lo dije, el propio José Juan Cruz. Cualesquiera de los dos me vale, y yo no seré obstáculo para que no se ejecute el acuerdo plenario, pero bajo su responsabilidad, previa advertencia de estos 3 informes y, por supuesto, previa advertencia de que lo pondremos en conocimiento de los órganos pertinentes por si fuera constitutivo de un delito de prevaricación o malversación de fondos públicos. Don Pedro, entiendo que quiere hacer entonces el Consejo la próxima semana, imagino que sobre martes, miércoles, y puedo interpretar que entonces el grupo de gobierno se abstendría en caso de que la oposición, aunque tiene mayoría con la abstención de ustedes, sí pudiera dar cuenta entonces del acuerdo, pero luego si usted interpreta o incluso defiende y desgrime que los informes dicen lo que dicen, de que todo acuerdo que se tome es ilegal, ¿acudirían a los tribunales? Vamos a ver. Da usted por hecho que va a haber una votación. Nosotros vamos a dar cuenta. Digo, si se reúne será para eso, claro. Es verdad que bueno, igual no pasa. Vamos a dar cuenta de los informes, que también dicen, por cierto, que sí está correctamente ejecutada la sentencia, que es uno de sus grandes caballos de batalla. Si no, los informes dicen de intervención que si hay una sentencia, sí se puede incumplir la ley de presupuestos generales del Estado. Es verdad, lo dicen. Pero dicen que se espere a la sentencia. Ellos confunden esto con que la sentencia que ya hubo nos obliga a pagar esto y los informes dejan claramente que no es así, que lo que nos obliga la sentencia ya está ejecutado
y lo que ellos reclaman está sub judice. Eso es lo que dice. Porque hay un problema de interpretación según usted y según ellos, ¿no? Según ellos hay un problema de interpretación, según nosotros no. Y como lo han llevado a los tribunales, dice la interventora que hay que esperar a lo que digan los tribunales, que la empresa está obligada a practicar el reajuste al acceder a aquello que nos obliga la sentencia. Es un tema bastante complejo. Pero el orden del día del Consejo de Administración probablemente diga acuerdo plenario del Cabildo de Lanzarote, puesta en conocimiento, acuerdos que procedan. Y ya veremos si el Partido Socialista acepta el reto, y yo pido a los trabajadores de los centros turísticos, si tan seguros están, y tan seguro está el Partido Socialista, y el resto de lo que han votado está ajustado a derecho, ¿qué temor tienen en ejecutarlo? Si ellos aceptan el reto, el acuerdo pudiera ser sencillamente puesta en conocimiento y delegación del Consejo, insisto, expresando quienes estamos en contra, que no estamos en absoluto de acuerdo, que nos eximimos de toda responsabilidad y que se le atribuyen inclusive a quien lo ejecute, a quien firme la transferencia de ese 1,5 millones de euros que supondría acceder a lo que se nos está pidiendo. A lo mejor no hay que votar nada. A lo mejor no hay que votar nada. Es verdad que pudiera ser una vía abstención para que los demás voten y también la apruebe el Consejo. Puede ser. Ya lo analizaremos jurídicamente si esta es la vía. Para el desbloqueo, desde luego, lo que no va a hacer el presidente, ni ninguno de los miembros del Consejo, que asistieron el otro día, porque la oposición no asistió, ni tampoco el comité de huelga, es ejecutar ese acuerdo. Nosotros no lo vamos a hacer. Porque si, por ejemplo, se abstuviese la gran mayoría y se diesen 2 votos, un voto a favor y ninguno en contra, ¿sería válido? ¿O habría falta un mínimo de quórum? Pero ¿válido a qué se refiere usted válido? ¿Válido es el acuerdo plenario? ¿Nulo de pleno válido derecho? Ejecutar. El Pleno lo aprobó. Ejecutar el acuerdo. No digo que sea válido en el sentido de que sea capaz, sino válido en el sentido de que haya que cumplir con la orden, el mandato, aunque sea no, el mandato ilegal. No hay que cumplirlo porque es nulo de pleno derecho. Si hay algún voluntario a ejecutarlo de entre los que yo he puesto sobre la mesa la mayoría está como intentando ofrecimiento, obligar a que lo hagan, accederíamos a, de lo contrario, no. Don Pedro, para avanzar, y ya queremos pasar a otros temas, porque hemos consumido ya casi 10 minutos con este asunto. ¿Hay posibilidades de que en los centros turísticos, los trabajadores de los centros turísticos otra vez se pongan en huelga? Porque eso es lo que preocupa realmente a la gente. Lo demás son discusiones que ellos no entienden. La ciudadanía sabe que hay unas peticiones por parte de los trabajadores de aumento de sueldo que ustedes han negado porque consideran que no se puede hacer tras unos informes y unas consultas jurídicas de los propios servicios jurídicos y de la interventora del Cabildo. Pero ¿cree usted que podemos correr el peligro otra vez de padecer una huelga? Posibilidades siempre hay, a las pruebas me remito, pero yo honestamente quiero creer y creo que no va a haber más huelgas. Esto nunca se sabe estando Andrés Barreto detrás, porque no olvidemos que Andrés Barreto negoció este convenio, está grabado cómo es la interpretación para meses después ser el representante en cientos de demandas individuales a beneficio propio, por cierto. Yo creo que eso es una causa de incompatibilidad en el Consejo de Administración, porque él es miembro en representación de los trabajadores actuando en contra de la Administración, y eso lo prohíbe la ley. Hemos pedido los informes jurídicos al respecto, como lo hemos pedido de la pareja del presidente del comité de empresa, que también es miembro del Consejo de Administración, y entendemos que en este caso tiene causa no de incompatibilidad, pero sí de abstención. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Es posible? Posible desde luego que es. Yo honestamente creo que no, que los trabajadores hayan finalmente entendido e interiorizado que gran parte de ellos se vieron abocados a la huelga, entre otras cosas porque el Partido Socialista les hizo albergar esperanza, siendo parte del gobierno, de que manteniéndose lograrían alcanzar sus objetivos. Tal es así que terminaron por cambiar el sentido de su voto una vez se salieron del gobierno para pedir este pleno extraordinario con un acuerdo ilegal. Pedro, si no cambiamos de tema... Porque yo quiero de este mismo tema. Hay 2 cuestiones que sí quiero del pleno antes de cambiar de tema. A ver, vamos a la pregunta. Sí, también del pleno, es que del pleno habría que hablar largo y tendido, porque apareció otra vez la palabra cantinero, que a mí por lo menos me llamó la atención. No sé si al presidente le llamó la atención y en boca de quién. No digo que esté acostumbrado. El tema de la huelga, que yo lo que creo es que no es que se tenga que... o que se tema que se vuelva a convocar otra vez. No, es que nunca debió convocarse. Respetando los derechos de los trabajadores, no hay motivo suficiente para que hubiera una huelga salvaje como la que hubo el día 20 de agosto, creo que fue. Y segundo, después, a mí me gustaría, presidente, preguntarle si no le sorprende el partido. Evidentemente, el papel del Partido Socialista no le sorprende, porque lo está incluso responsabilizando de todo lo que está pasando. El papel del Partido Popular, a mí por lo menos me tiene un poco perdido, porque por un lado están ustedes
en conversaciones, vamos a decirlo así, para intentar solventar la peor institución del mundo mundial, que parece que estos días es Arrecife. Y por el otro, ayer creo que fue el pleno, poco más que le dijeron que usted era lo peor de lo peor, y me refiero al Partido Popular y Ángel Vázquez. Yo de verdad que no entiendo nada, cuando yo sí recuerdo que, por ejemplo, Ángel Vázquez y sobre todo Astrid Pérez, junto con el presidente, fueron los últimos que sí expulsaron a un trabajador de los centros, creo que motivado, porque se pasaron 4 pueblos, pero lo echaron de su puesto de trabajo. A ese comité de empresa que estaba ayer a capa y espada defendiendo a Ángel Vázquez. Me llamó muchísimo la atención. De tomar a los tribunales laborales, para que sepan, a pesar de que ese señor, no tengo nada contra él, pero vamos, fue una clara causa de despido, los tribunales le dieron la razón y tuvieron que indemnizarlo, el Cabildo tuvo que indemnizarlo con... Pero siguió para adelante y lo echaron, ¿no? Sí, lo echaron. Bueno, y actuaron de forma... Pero bueno, la pregunta es por qué el PP está en esa estrategia... No, si lo entiende el presidente, yo creo que la pregunta fue clara. Más bien ha hecho muchas reflexiones. Mire, Cantinero de Cuba a Cuba es una canción muy bonita, melancólica, pero yo no vivo de la melancolía, ¿no? No, hay cosas que ya no ofenden, porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Pero ¿no? sí hacía tiempo que no lo escuchaba, ¿no? No me afecta eso ya, como usted comprenderá a estas alturas, no me afecta en absoluto. ¿Que si me sorprende la actitud del PSOE? No, la del PSOE no me sorprende porque el Partido Socialista abandonó el gobierno en la pasada legislatura por primera vez, aduciendo que no estaba la sentencia de la Cueva. Después desaprobó hasta 2 presupuestos, 16 y 17, sin acordarse de aquella sentencia. Tardó 9 meses en incorporarse al gobierno porque no estaba un funcionario en su puesto de trabajo, se olvidó del funcionario y se incorporó. Y ahora ha aducido varias razones, un juicio oral que no se me ha abierto, no me pueden aplicar ni su propio código ético, un convenio en Montaña Roja que no se aprobó, que simplemente se mandó a los juzgados, o esta huelga que yo creo que ha evidenciado que no es un partido desleal, es un partido que lleva la inestabilidad como sello, no solo en el Cabildo, sino lo que pueda provocar en otras instituciones, como supongo después hablaremos. Pero es que ayer se acordó también, y con esto si quiere abandonamos el Pleno, que se cesarían 48 horas a Echedella y a José Juan Lorenzo si no ejecutaban el acuerdo. La verdad que yo ya dije ayer que era una propuesta en sí misma bastante sui generis, ¿no? Por no llamarla absurda. Para empezar, porque es verdad que el Pleno es quien nombra y cesa a los vocales, pero no hay ningún Pleno convocado dentro de 48 horas y más bien parecería un cese en diferido, ¿no? No sé qué figura jurídica sería esta, ¿no? En segundo lugar, porque al consejero delegado y presidente, que es lo que son, Echedella Eugenio, en el seno del Consejo de Administración, los elige el Consejo de Administración de los centros, no el Pleno. Y es verdad que a los vocales que tienen que estar en el Consejo los elige el Pleno a propuesta del presidente, pero el presidente tiene que cumplir con los estatutos, y los estatutos dicen que estarán representados quienes tengan derecho a estarlo. Y Echedella Eugenio y José Juan Lorenzo están en representación de Coalición Canaria y del Grupo de Gobierno respectivamente. Y la oposición no puede nombrar al representante de Coalición Canaria y del Grupo de Gobierno por razones obvias. Y aquí ni son Coalición Canaria ni son Grupo de Gobierno. Por lo tanto, pediremos un informe jurídico para ver qué sentido tiene ese acuerdo tan absurdo que ayer se aprobó acerca de esto. Decía don Benjamín ayer que no me retorcieran la silla, que en 48 horas estarán cesados si no lo ejecutan, porque ahora la pauta la marca la oposición. Pues muy bien, si él lo cree así. ¿Han pasado 24 horas? Sí, y mañana pasarán 48 y la próxima semana 7 días. Existe un instrumento democrático, ya lo hemos dicho, porque lo tercero que aprobaron fue cambiar los estatutos, para cambiar todo esto que yo estoy contando y hacerse con el control del Consejo desde el Pleno. Hombre, ¿y por qué no lo plantean para el consorcio, para el del agua, para el consorcio bombero, para el instituto, para cualquier organismo autónomo? En todo el mundo, por supuesto en Lanzarote, en Canarias y en España, los organismos que dependen de una administración están bajo el control del gobierno, de la administración matriz de la que dependen. Y si eso se quiere cambiar, porque hay mayorías en la oposición, se cambia el gobierno y no se está con esta chapuza, que es lo que ayer se pretendía. Y yo lo que yo les invito a hacer, si tienen números, y no embarcarse en este asunto. Y que después tendrá que volverse otra vez, si se cambian los estatutos, otra vez cuando con usted o con otro vuelva la mayoría, seguramente se cambiaría esos estatutos, ¿no? Pues por sentido común. Hombre, obviamente. Bueno, vamos a pasar... Le pregunté por el PP. Bueno, pues yo la postura, vuelvo a insistir, toda la oposición es corresponsable de este desaguisado, del primero al último. Pero en la oposición tiene un pase, porque a fin de cuentas es oposición y casi que están en la obligación de poner dificultades al grupo de gobierno. Pero la deslealtad del Partido Socialista es la que no tiene nombre y es quien tiene en sus manos, insisto, a día de hoy, si quieren que se ejecute el acuerdo y creen que es legal y por eso lo respaldaron, que sean coherentes y consecuentes con su voto y asuman el reto de ejecutarlo en el seno del Consejo. Don Pedro Saguiné, el que cree que ha sido desleal,
Así es usted, según don Ángel, en este caso Ángel Víctor Torres, que es el secretario general del PSOE. Como si saliéndonos de los gobiernos automáticamente promovemos otras mayorías, sin explicaciones, sin razones, sin lógicas, ¿no? Yo creo que los acontecimientos que ocurrieron en Lanzarote, de los que tuve conocimiento precisamente por la Secretaría Insular, exigió la medida tomada y de manera absolutamente responsable estamos en la oposición. Tienen que cambiar por parte del presidente del Cabildo de Lanzarote, que creo que también su partido tiene que hacérselo ver y que tiene que haber lealtad con sus socios y que esa lealtad tiene que permanecer de manera continua. Yo estoy en un pacto, consensuar todos los asuntos y creo que hay que aprender en esa política de pacto que esos son los mecanismos. Pero también, diciendo esto, digo, nosotros no creamos inestabilidad, perdón, y si lo quiere crear, en este caso Coalición Canaria, que lo diga en los ayuntamientos donde gobiernan con nosotros. Bueno, le ha dicho que el PSOE no ha sido desleal, sino que lo ha sido usted y que no ha sabido usted negociar y además que el PSOE no está creando inestabilidad en Lanzarote. Se lo dijo alguien, perdone, presidente, alguien que no fue capaz de recibir a los dos candidatos ayer del Partido Socialista, nada más que vio a uno. Al otro no, ahí no fue tan fiel. No, a una. A una, perdón. Con Marcos, como que no tuvo tiempo. Se quejó esta mañana en el PV. Ya, pero creo que ha justificado que no tenía tiempo. que se murió, por cierto, y aquí nuestro sentido pésame, creo que la madre de Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, ya que hablaba usted de dos candidatos del Partido Socialista, yo, Ángel Víctor Torres, tuve la suerte de conocerle porque compartimos mesa en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Me parece un hombre sensato y un hombre serio, la verdad. Distinto es que lo estén engañando o confundiendo. Yo creo que el mejor candidato o la mejor candidata para Coalición Canaria es Loli Corujo, del Partido Socialista. ¿A la presidencia del Cabildo? No, para la presidencia, para la Secretaría General del Partido Socialista, porque quiero creer que la sociedad está viendo que no es una mujer de fiar. Engañó a David de la Hoz, engañó a Midalia Machín, ha engañado a mí, nos ha engañado a todos. Estuvimos 15 días, Midalia, detrás de ella sin coger el teléfono y ni una sola de las razones que antes aduje se pusieron jamás sobre la mesa. En ninguna mesa del pacto se marcharon despidiéndose por WhatsApp. Esto lo sabe Ángel Víctor Torres, además una mujer que no ha hecho más que perder apoyos desde que Marcial Martín dejó la alcaldía de San Bartolomé, en su pueblo donde mejor la conocen. Pues yo creo que es la mejor candidata para sus adversarios políticos, en este caso para Coalición Canaria. Ojalá sea la secretaria general del partido. Ángel Víctor creo que está confundido por Loli Corujo. Él sí tuvo la deferencia, además de devolverme una llamada a pedirme que esperásemos. Una vez se marchó el Partido Socialista del Gobierno al Congreso en el que resultase elegido, cosa que no hizo Loli, que todavía a día de hoy, bueno, nunca respondió a las llamadas de Midalia Machín y se sentó para hablar de si había problemas o no había problemas. Yo no me reúno cada 15 días, nos reuníamos todas las semanas, el grupo de gobierno, y con don José Juan Cruz prácticamente a diario. Por lo tanto, a él le han contado la película que Loli le ha querido contar, pero esa no es la realidad en el Cabildo, no ha sido nunca la realidad en el Cabildo de Lanzarote, justo todo lo contrario. He tratado, acaso y a la vista de lo que ha ocurrido, con excesivos mimos a mi socio de gobierno, el Partido Socialista, y por supuesto que la inestabilidad la han creado ellos. ¿O no sabe Ángel Víctor Torres que el pacto dice San Bartolomé, Arrecife y Cabildo? Es que el pacto que suscribió Coalición Canaria, en base a un pacto global en Canarias, no nos olvidemos tampoco, porque en Canarias se firmaron dos acuerdos. Uno, Gobierno de Canarias, y otro para las corporaciones locales. Es verdad que se ha roto, Nicó, en Granadilla y en algún otro ayuntamiento, pero se mantiene en una veintena o treintena de municipios y en el Cabildo de Lanzarote se mantenía. Y en Lanzarote afectaba a 3 instituciones y usted lo ha roto de manera unilateral. Por eso supongo que ahora hablaremos de qué pasa con San Bartolomé o con Arrecife. Es que da el Partido Socialista por hecho que Coalición Canaria, que hasta la fecha ha sido responsable, es un convidado de piedra. Coalición Canaria pidió una reunión de la mesa del Pacto Regional que no se ha producido para analizar esta cuestión. ¿Qué pasa con el Pacto de Lanzarote que afectaba a 3 instituciones? ¿Qué pasa? Que en San Bartolomé es el Partido Socialista el que decide dónde se mantienen los pactos que afectaban a 3 instituciones y dónde no. Antes escuchaba de hablar al concejal, a David, anoche en la permanente coalición se habló de otras cosas. Se habló de que para mantener este pacto que usted rompió de manera unilateral en 3 instituciones, a lo mejor hay que hablar de otras muchas cosas, además de la redistribución de áreas en San Bartolomé, donde ahora tenemos 5 consejeros. ¿Qué pretende usted hacer en el Cabildo de Lanzarote donde tenía ese pacto? ¿Va a presentar una moción? ¿Va a respaldar asuntos importantes? Porque el acuerdo decía que si usted no gobierna debe respaldar al que gobierna.
Decía, a lo mejor nos vamos a otro acuerdo, pero si nos vamos a otro acuerdo habrá que renegociar otro acuerdo, porque el que había era de 3 instituciones. Que ahora es solo de 2. Pues si ahora es solo de 2, ya veremos si se elige, cómo se elige, en qué condiciones se elige, o en qué condiciones se aprueban los presupuestos de Recife. Por ejemplo, es que dan por hecho que el Partido Socialista va a decidir por los concejales de coalición en San Bartolomé y en Arrecife. Yo creo que no, ¿eh? ¿Algo sobre las palabras del presidente? Arrecife, los presupuestos los saco en mayo y me da que para el año que viene van en tendencia de hacer lo mismo. O sea que nos ponemos entonces dentro de 8 o 9 meses. Pero visto lo visto, ¿por qué no también ver qué pasa en Arrecife? Porque es verdad, y en San Bartolomé, Coalición puede decir, mire, señores, ahí se quedan en minoría y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Pregunto. Sí, todo lo que es posible puede pasar. Yo creo que Coalición Canaria ha sido el partido que ha demostrado que la estabilidad sí está en su agenda política como una prioridad, y gracias a eso Lanzarote ha avanzado muchísimo en los últimos años, menos de lo que yo quisiera, más lento, falta de personal, pero se han solucionado grandes problemas y todos los días anunciamos y comunicamos a la opinión pública obras que se realizan en los 7 municipios de la isla de Lanzarote. Algunos han pasado del profundo reconocimiento a la mayor de las ingratitudes, como en el sur de Lanzarote, en Yaiza. Mañana o pasado sacaremos un comunicado porque no entiendo absolutamente nada. Mira que nos hemos volcado con todos los municipios, jamás he practicado el sectarismo como presidente, lo ha reconocido Gladys Acuña, lo ha reconocido Pancho, lo han reconocido la alcaldesa de San Bartolomé en el pasado mandato, pues si San Bartolomé ha recibido lo que nunca del Cabildo de Lanzarote, y lo seguimos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo aunque seamos menos, y trabajando más. Aquí se ha producido un acoso y derribo, una significación de las minorías, y yo, don Ramón, usted me va a perdonar que le diga, en relación con la huelga de los centros turísticos, diálogo y consenso, de verdad, se lo digo con todo el cariño, a veces me parece usted portavoz de la oposición. O sea, ¿cómo que diálogo? ¿Por dónde pasa el diálogo y el consenso? Por aceptar todo lo que plantea el comité de huelga, porque como le acabo de explicar antes, no solamente aceptamos 7 de los 10 puntos, sino algunos de ellos que hasta los informes nos han dicho que fuimos excesivamente generosos. Es que para algunos el diálogo es o se claudica a lo que pidan los trabajadores del comité de huelga, o usted no tiene talante para el diálogo. Pues sí se ha demostrado que fuimos excesivamente generosos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de cambiar los estatutos, que se debatía aquí el otro día, hombre, es lo que pasa cuando uno está en minoría, que te pueden hacer esas cosas. Hombre, yo creo que defender eso, no digo que usted lo defienda, digo que plantearlo como natural cuando uno está en minoría. No. Cuando uno está en minoría, si se quieren hacer esos cambalaches, lo que hay que decirle con sentido común a la oposición es cambie usted al gobierno y déjese de hacer esas... pero que conste que si se refiere a unas declaraciones que yo hice... No, aquí en esta mesa, lo digo porque fue en esta mesa. Sí, pero no... un día que escuché la tertulia, yo porque donde se debatía soy una sobre persona que me gusta siempre buscar el diálogo con todo el mundo. Entonces, claro, y a mí... No, por eso, que no lo pongo en duda. Entonces, ahora que ha cambiado, yo no me canso. De hecho, mire, para que usted vea la disponibilidad del diálogo, eso que accedimos a devolverle, que se lo habíamos retenido, el plus de lavado de ropa y demás, que se lo retuvimos porque había que reajustarlo. Cuando se acuerda de devolvérselo, que ahora dicen los informes que no se puede dejar de descontar, lo dice taxativamente, no es una interpretación, lo dicen los informes jurídicos. No puede usted dejar de descontar eso porque es un reajuste. Bien. Hay otras maneras de alcanzar ese objetivo, o puede haberlas. Y ya se habló en el Consejo y se lo dijo al comité. Por si eso no fuera legal tampoco, que ya lo intuíamos. Con otros complementos. Bueno, se pueden buscar, parece ser, otras fórmulas, vía con productividad, vía objetivos, que no forme parte de lo que es la nómina de la masa salarial, y dentro del marco de la legalidad. A eso estábamos dispuestos y estábamos a sentarnos. A día de hoy, ¿tienen un acuerdo que ejecutar? Pues ejecútenlo. A lo mejor se quedan por ir a por el todo, sin nada. Es lo que quiero que entiendan los trabajadores. Sentido común. No, y sobre todo no pasaba nada por esperar unos meses a que haya sentencias por 35 euros al mes que les estaban descontando. Que muchos de ellos, los pobres, han perdido hasta 600, 700, 800 o 1000 euros por los 20 días de huelga sin ninguna necesidad. Y además que tengo entendido que quieren hacer asamblea, no sé si el viernes o el fin de semana o a comienzos de la próxima, para analizar lo que han desarrollado en estos días. Yo no sé qué van a debatir, pero es verdad que el fantasma de la huelga está porque no lo han desconvocado, y eso que quede claro,
Y claro, Hombre, yo tengo entendido, ¿qué quieren hacer? pero Que luego voten en mayoría, porque, como usted dice, hay mucha gente que ha perdido mucho dinero y eso también le imagino que les dolerá, pero que el fantasma está. Última De pregunta, todas don Pedro, maneras, porque ya, no queda más y tiempo. yo siento dejar aparte los trabajadores más importantes del Cabildo, pero en este caso me gustaría preguntar por los de Canal Gestión, que no son trabajadores del Cabildo, pero tienen sus problemitas también. ¿Hay alguna novedad en torno a los trabajadores de Canal Gestión, a estos 69 trabajadores, que ellos sí pueden quedarse sin puesto de trabajo? Última pregunta, Jorge. No la mía, por la mía. Estupendo. Yo pensé que me iba a preguntar usted por las mayorías del Cabildo, por mociones de censura. Tenía y se lo agradezco previsto, muchísimo, pero lo que no tengo tiempo. porque además eso está en manos de mi secretaria general, doña Migdalia Machín. La moción de censura es democrática. No, La yo lo esperaré único- trabajando como siempre hasta el último minuto y por supuesto tratando de recuperar. Yo lo único que le voy a preguntar con ese respecto es si ya se lo pregunté la última vez y me contestó lo mismo, por eso tampoco tenía mucho empeño en preguntárselo otra vez, y es que si de aquí, de lo que de los últimos meses creía o cree que realmente había una operación de derribo para presentarle una moción de censura y si ha fallado algo, era la única cambio que iba a hacer a mi pregunta de hace un mes que le hice a usd, cuando se produjo esa... Si le ha fallado algo a ellos. Sí, sí, Mire, sí, yo no sí, lo sí. sé si la había, todo aparenta que sí la había y las pruebas demuestran que si lo había algo les ha fallado o por lo menos no ha cuajado hasta la fecha. Es decir, si el Partido Popular estaba también en la, digamos, movida, para entenderlo, de sacarlo a usted de la presidencia del Cabildo de Lanzarote, pero que ha habido, de alguna manera, en este caso, intereses del Partido Popular en Lanzarote y concretamente de la presidenta, de no hacerlo porque considera que sería malo para Lanzarote y malo para el PP. Yo tengo entendido que no estaba y me cuesta creer que el Partido Socialista iba a respaldar a Eva de Anta en Arrecife y al presidente José Juan Cruz o Ariagona, a quien quiera que fuese. Me cuesta creerlo. Claro que para el Partido Socialista quizás no era imprescindible el Partido Popular en la medida en que si contaba con Nueva Canarias y alguna otra formación, pues también pudiera haber fraguado esa moción, o tal vez creyó que tenía algo que ofrecerle al Partido Popular y si accedería. No lo sé, habría que preguntarle al Partido Socialista y le negará la verdad porque nunca la cuentan. Entonces me temo que ya nunca lo sabremos, ¿no? En cuanto a los trabajadores del canal, novedades no hay. Ya ha contado que pude hablar por fin con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, con el consejero de la Presidencia y presidente del canal de Isabel II. Las expectativas no son muy halagüeñas, sus servicios jurídicos le indican eso. Yo lo que le he pedido es que me entregue los informes tanto del canal Gestión Lanzarote como de Isabel II como de la Comunidad de Madrid, que avalen por qué no se atiende el requerimiento de la Inspección de Trabajo, que conmina a la empresa a la conversión en indefinidos de unos contratos realizados en fraude de ley, en lugar de proponer su conversión en interinos por vacante de plaza, figura que prohíbe expresamente la Ley de Presupuestos Generales del Estado cuando pasan estas cosas, que los contratos de obras y servicios se hacen de esta manera, entendiendo que duraría lo que dura el servicio, ¿no? Cuando menos que eran 30, ya irá por 27 años. En todo caso, se comprometió a dar traslado a Lanzarote a Rafael Prieto, que es el director general del canal de Isabel II, para hablar de esta cuestión con el consorcio, porque el consorcio no solamente cree que tienen razón desde el punto de vista jurídico, no solamente cree que si no se necesitaban no tenía por qué haberse contratado a 69 trabajadores, que efectivamente sí tienen motivos, el resto para solidarizarse porque se van a la calle, y son 70 familias, Por eso somos sino es que emprenderemos las acciones legales, hemos dicho, que intentamos oportunas, porque como consorcio tenemos una obligación cuando usted cambia. Es verdad que no tienen la misma protección los trabajadores de nueva contratación, que son estos, frente a los antiguos, pero así la tenemos sobre la estructura organizativa de la empresa, que ellos no pueden cambiar, y la están cambiando con estos despidos, porque algunos, entre otras, son puestos de jefatura. Y ni siquiera han comunicado ni pedido autorización al consorcio, que entendemos es preceptiva, y ahí van a tener enfrente en los juzgados al consorcio. Y a mí lo que, como periodista al menos, nos fastidia es que Canal Gestión, por mucho que le hemos solicitado, no quiere dar su versión de manera oficial, ¿no? No quiero. Lo cual me parece un gesto, porque anteriormente con el otro gerente que estaba, pues la verdad que había mucha más fluidez, ¿Ya le por lo menos convocaron, comunicativa. el pleno extraordinario para también luchar por los trabajadores esto, no?
¿No han pedido convocatoria? Ah, no. Yo por saber, por preguntar. No se preocupe que todo llegará. Don Pedro Sanguinet, muchas gracias, mucha suerte, porque también la suerte de usted va a depender, la suerte de la estabilidad de Lanzarote. Vamos a ver si es verdad que la consigue, porque no sé si se puede seguir gobernando con esa minoría que usted tiene y una oposición tan dura. Podemos. Si aprobamos los presupuestos, cosa que será difícil, y si no también, podemos porque en las grandes ciudades, en los cabildos, como usted bien sabe, casi todas las decisiones importantes competen al Consejo de Gobierno, no así al Pleno, pero desde luego no es mi deseo, desde luego es muy incómodo y muy laborioso y muy trabajoso, pero todos los días y esta semana vamos a hacer esfuerzos por comunicar a la opinión pública para que el ruido no tape lo mucho y bueno que se está haciendo en estos momentos en Lanzarote, entre otras cosas, porque es un magnífico momento de bonanza. Qué pena, qué lástima que el gobierno que estaba no lo haya entendido así y haya antepuesto sus intereses partidistas al interés de esta isla y de los ciudadanos de Lanzarote, ¿no? No tenemos más tiempo, sin más preguntas, porque nos hubiera gustado qué va a pasar con esas inversiones que tiene previstas, pero don Pedro tendrá que ser en otra ocasión, porque hay muchos millones de euros que están ahí y no se sabe si se van a poder invertir finalmente. Don Pedro Martín, muchas gracias. A ti, Jorge. Hasta el próximo viernes, si no me equivoco. Sí, si no dices puente tendremos que venir. José Ramón, nos vemos. Hasta el próximo martes. Que pasen ustedes un feliz día.